Estructura de las proteínas. Las estructuras de las proteínas se dividen en cuatro. Estructura primaria. En estas estructuras consiste en la secuencial lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por el enlace peptídico entre los aminoácidos. La primera es la única estructura que se encuentra codificada en los genes y de ella derivan los restantes niveles estructurales. Estructura secundaria. Consiste en el plegamiento de la cadena de aminoácidos para adquirir la forma de alfa hélice, las placas paralelas y antiparalelas y al enredamiento libre, que son los tipos o motivos principales de la estructura secundaria. Estructura terciaria. La forma global de una proteína determinada por todos los recodos, giros y secciones de la estructura alfa helicoidal que semejan a una esfera constituye su estructura terciaria, la cual que se conserva en virtud de muchas y diferentes interacciones. Todo esto se hace que tengan limitada su capacidad de extensión, es decir, su tendencia a desplegarse. La fusión enzimática que desarrolla grandes moléculas proteicas que sirven como catalizadores y que regulan de forma muy específica una reacción determinada se debe a la alta afinidad que presentan solo ciertas moléculas de sustratos con el sitio activo de la enzima. Estructura cuaternaria. En la difusión espacial que presentan cadenas polipeptídicas individuales para construir una proteína de mayor jerarquía en cuanto a su organización, las proteínas así formadas generalmente tienen un peso molecular mayor a 5000 y un ejemplo clásico de esto es la hemoglobina. Estructura molecular de los genes. La molécula del ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN, son moléculas enormes, con pesos moleculares que fluctúan entre 6 millones y 16 millones de UMA. En el caso de un ser humano, la colección completa de ADN o el genoma humano consta de 3.000 millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas y se encuentra principalmente en el núcleo de las células, guardando la información genética y regulando la producción de proteínas. La estructura del ADN tiene tres características. Es una hélice dextrógira de doble cadena, es antiparalela y es complementaria. Una secuencia discreta de ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como gen. El tamaño de un gen puede variar enormemente, desde aproximadamente 1000 bases hasta 1.000.000 de bases en los seres humanos. Los genes solo forman aproximadamente el 1% de la secuencia de ADN. Otras secuencias reguladoras de ADN dictan cuándo, cómo y en qué cantidad se elabora cada proteína. Estructura de la célula, y aquí una imagen de lo que le compone. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético ADN. Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Estructuras de la célula. Membrana plasmática, constituida por una bicapa lipídica en la que se engloban ciertas proteínas. El citoplasma abarca el medio líquido o citosol. Y morfoplasma, nombre que recibe una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. Material genético, constituido por varias moléculas de ADN. Las células eucariotas, además de la estructura básica de la célula, membrana, citoplasma y material genético, presentan una serie de estructuras fundamentales para sus funciones vitales. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos intercomunicadas que pueden ocupar casi toda la totalidad del citoplasma. Orgánulos transductores de energía son los mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica o de energía luminosa. Estructuras carentes de membranas. Estas están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas, y el citoesqueleto que da dureza, elasticidad y forma a las células.
El núcleo mantiene protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. El ciclo celular es el proceso por el cual las células se duplican, dando lugar a 2 nuevas células. Este ciclo tiene 4 fases. Inicia en la fase G1. En esta, las células somáticas integran la información de su entorno para determinar el destino que deben de seguir. En la fase G1, las células son capaces de responder a estímulos locales como citocinas o sistemáticos como hormonas. Estos estímulos le dicen a las células si deben reproducirse o entrar en estados de recesión. También si deben diferenciarse o incluso entrar en apoptosis. La fase S se distingue porque en ella ocurre la replicación del material genético, que requiere de 3 a 6 horas dependiendo del tipo de célula, y está controlada por las cicinas CDK2 unidas a la ciclina A. El proceso cuenta con un mecanismo de control de calidad que asegura la creación de una copia de muy alta fidelidad. De hecho, la replicación representa solo un error cada 1000 millones de bases. La fase G2 o gap representa un segundo espacio temporal de crecimiento, verificación del buen estado de la cromatina y la reparación de posibles daños generados durante la replicación, como un mal apareamiento, las rupturas de una o doble cadena de DNA. Durante la G2 se inicia la formación de todas las proteínas y complejos que se requieren para la mitosis. Bueno, a mí me tocó el tema la mitosis. Empezamos. ¿Qué es la mitosis? Es el proceso celular por el cual se producen 2 nucleitos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis se va a enseguida en repartimiento equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido celular en 2 células hijas. ¿Qué es la mitosis y sus 4 fases? La mitosis consiste en 4 fases, básicamente profase, metafase, anafase y telofase. Esta fase ocurre en orden estrictamente secuencial y citonesis. El proceso de dividir el contenido de la célula hace 2 nuevas células comienza en la anafase o telenofase. ¿Cuál es la función? Consta de 4 etapas en donde se divide el material genético y una última etapa en donde se divide el citoplasma. En seres pluricelulares tiene la función de crecimiento y reparación. Quiero hablar un poco sobre el material genético, por ejemplo, su función. El material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica y en eucariotas está almacenado en el núcleo de la célula. Para todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico, mejor dicho ADN. Además, la función del material genético implica examinar el ADN, la base de datos química que contiene instrucciones para el funcionamiento del cuerpo. Puede revelar cambios como tipo mutaciones en los genes que pueden ocasionar enfermedades y afecciones. Y por último, también recalcando algo importante del material genético es su estructura. El ADN adopta una forma de doble hélice como una escalera caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectados por escalones, que son las bases nitrogenadas. La molécula del ADN se asocia también a las proteínas llamadas histonas y se encuentra muy enrollada y compactada para formar el cromosoma. Gracias. La estimación de la heredabilidad es mediante componentes de varianza, evaluando el parecido entre padres e hijos, estimando la relación entre grupos de individuos, estimando la respuesta a la selección y analizando diseños de cruzas que permiten participar en los componentes genéticos y ambientales. A esto se le llama diseño de apareamientos. La variante adictiva es importante en plantas de reproducción sexual debido a que los padres pasan solo un alelo por cada gen que se protiene.
Esto significa que los padres no pueden pasar a la progenie parte de su fenotipo, que es debido a la dominancia.